Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía, les damos la bienvenida a esta primera actividad de educación médica continua en línea, que forma parte de un programa que esta Junta Directiva tiene a bien a desarrollar para todos ustedes. La intención, para que todos sepan, es que mensualmente vamos a estar reuniéndonos por esta vía y cada una de las secciones que conforman la Sociedad Venezolana de Cirugía va a tener la responsabilidad de dar una actividad de educación médica continua para que sea provecho de todos, ¿no? Aparte de esto, pues estas actividades van a ser todas grabadas y pronto estaremos generando nuestro nuevo canal de YouTube, donde van a estar las actividades disponibles para todos ustedes y también a través de nuestra página web, que ya todos ustedes conocen, ¿no? En nombre de esta Junta Directiva de la presidenta, la doctora Elia Guevara, queremos agradecer primero que nada al Centro Médico Docente de la Trinidad porque nos ha prestado su plataforma tecnológica para hacer realidad este tipo de actividades y bueno, de verdad que estamos súper agradecidos y esperamos que esto sea de mucho provecho para ambas instituciones. Sin más a que hacer referencia con respecto a la parte de la presentación e insistiendo en el hecho de que esto es una bandera que tiene esta junta directiva para dejar un legado que sea permanente y que sea perdurable en el tiempo a través de estas actividades que van a ser todas grabadas, pues hoy vamos a dar inicio con la participación de el doctor Henry Casar. La actividad, el doctor Henry Casar, que está en la ciudad de San Cristóbal, les voy a dar un breve resumen curricular del mismo, adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital Doctor Patrocinio Peñuela Ruiz de los Seguros Sociales, profesor de posgrado del Servicio de Cirugía General del Hospital Doctor Patrocinio Peñuela Ruiz de San Cristóbal, cirujano de base de la Clínica Quirúrgica La Cascada y director de la unidad de pared abdominal de esa institución, director y coordinador del curso de pared abdominal de Venezuela, que tiene aval universitario, director de la Sociedad Tachirense de Pared Abdominal. El doctor Casar se graduó de cirujano general en el Hospital Doctor Patrocinio Peñuela Ruiz de los Seguros Sociales en la ciudad de San Cristóbal. Hizo un curso de laparoscopia avanzado que está avalado por la Universidad Central de Venezuela en Caracas. También hizo el curso universitario en cirugía de hernia del Instituto Universitario Italiano de Rosario en Argentina. Y el doctor también hizo un máster en pared abdominal avalado por la Sociedad Española de Hernias en el año 2023. Bueno, Henry va a conversar con nosotros hoy con respecto a un tema sumamente interesante, que es una técnica quirúrgica que todos nosotros conocemos porque forma parte de las estrategias terapéuticas para el manejo de las hernias de la pared abdominal, fundamentalmente las hernias inguinales, y que en el transcurso del tiempo ha tenido muchísimas variantes. Cada cirujano le pone un poquito, le quita un poquito, desde que se publicó por primera vez por allá en 1989, pues ha venido evolucionando. Y no es más que la técnica de Lichtenstein. Yo voy a dejar con ustedes al doctor Casar para que nos diga qué debe saber un cirujano general con respecto a esta técnica quirúrgica. Bienvenidos todos otra vez. Para iniciar, primero, bueno, quiero compartirles a todos ustedes, sí, vamos a hablar, como lo dijo el doctor Tapia, acerca de una técnica que se realiza en la mayoría de servicios quirúrgicos y hoy quiero compartir con ustedes. El objetivo de la presentación no es hablar del paso a paso de la técnica que todos conocemos. El objetivo de la presentación es, sí, dar a conocer aquellos tips y modificaciones que nos van a ayudar tal vez a disminuir el número de recidivas. Entonces, para iniciar la presentación, primero quiero declarar, ¿sí?, que no tengo ningún conflicto de interés. Y la presentación la vamos a iniciar de esta manera. Como pueden ver en la diapositiva, no es una charla donde yo les voy a decir qué técnica es superior, si la técnica abierta o los procedimientos laparoscópicos. Como pueden ver, quise traer este contrapunteo de mi imagen donde tenemos un lienzo hecho a mano y un lienzo
hecho por inteligencia artificial, ¿sí? Sabemos evidentemente los beneficios de la inteligencia artificial y sabemos los beneficios todos de los procedimientos laparoscópicos. No se trata de cuál técnica es superior o qué técnica van a elegir. Pero es cierto que la Sociedad Hispanoamericana de Hernia tiene en su publicación un artículo donde ellos mencionan: logrará algún procedimiento en las siguientes décadas desplazar a la hernioplastia inguinal de Liechtenstein como el estándar de oro. Y de hecho el Colegio Americano, la Asociación Americana de Hernia, establece que todavía la técnica de Liechtenstein sigue siendo el gold estándar. Entonces, uno de los objetivos es, sí, evidentemente, estandarizar y conocer de forma sistemática cómo se debe llevar a cabo la técnica de Liechtenstein. ¿Por qué? Porque en la mayoría de servicios, sí, lo que más operamos es técnica abierta. Y es bien sabido ya en las guías internacionales que aproximadamente 20 millones de reparaciones se pueden realizar anualmente, ¿sí? En la mayoría de países y variando el número. De ahí que es una patología muy común y es una patología que la mayoría de servicios, como van a ver en las siguientes diapositivas, siguen utilizando la técnica abierta del Liechtenstein. Es por eso que la idea de hoy es estandarizar y darles a conocer de forma sistemática la técnica, ¿sí? Como pueden ver aquí en las guías de la Sociedad Europea, que muy bien lo establece, ¿sí? Desde el 2019, las hernias sintomáticas deben todas operarse y aquellas hernias inguinales asintomáticas pueden vigilarse, pero en algún momento, ¿sí? El paciente va a requerir de una técnica quirúrgica. Es por eso que una vez con un fuerte nivel de evidencia, las guías internacionales y la Sociedad Europea establecen, ¿sí? Que debe conversarse con el paciente y debe planteársele al paciente la posibilidad de que si la hernia es asintomática, en algún momento habrá que operarla y que es evidentemente mayor las morbilidades en casos de emergencia que la morbilidad en una técnica electiva. Y el tratamiento se va a adaptar a la experiencia del cirujano, a las características del paciente y a los recursos disponibles. Sí, al igual que lo establecen las guías americanas de la Asociación Mexicana de Hernia. Como pueden ver, la elección va a depender de las características del paciente y evidentemente de las habilidades del cirujano. Con esta diapositiva lo que quiero es que evidentemente si tengo a la mano los recursos para un procedimiento laparoscópico, no estoy queriendo decir con la charla que una técnica es superior a la otra, pero aún la elección de la técnica va a depender de las características del paciente, va a depender de las preferencias y de lo que conversemos con el paciente y de las habilidades del cirujano. No solamente lo digo yo, sino están en las guías internacionales, como pueden ver en la presentación. Como ven acá, en un consenso internacional que se hizo, ¿sí? La técnica de Liechtenstein sigue siendo en repunte una de las técnicas más utilizadas en la mayoría de los servicios de cirugía y sigue siendo una de las técnicas y como lo establece el Colegio Americano es el gold estándar. Como pueden ver, aquí en este consenso se reunieron las principales sociedades y ya hoy en día cada vez es mayor el número de procedimientos laparoscópicos que se realizan y ellos lo establecen en uno de los ítems, ¿sí? Si no tenemos los recursos a la mano para hacer un procedimiento laparoscópico, la técnica abierta y la técnica de Liechtenstein sigue siendo de preferencia en la mayoría de los servicios establecidos en las guías internacionales, Sociedad Europea, Asociación Mexicana y el Consenso Internacional de todas las sociedades. ¿Sí? Como lo dijo el doctor Amit, ¿sí? Hay que recordar esa frase que él utilizaba: mándenme un residente para adiestrarlo en la técnica de Liechtenstein y en una semana lo hago experto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una técnica fácil de reproducir, es una técnica que nos enseñan a todos en los servicios de cirugía durante nuestro posgrado y que evidentemente la curva de aprendizaje es muy diferente a las técnicas laparoscópicas. Y como pueden ver, incluso en la data de las guías brasileñas, en América, en el Colegio Americano, aún el 42% de servicios sigue utilizando la técnica de Liechtenstein como preferencia a pesar de los procedimientos laparoscópicos. De ahí, sí, que ya después de haber compartido con ustedes estos trabajos y lo que son algunas de las pautas de las guías internacionales, el doctor Irving Liechtenstein, sí, en el año de 1984 publica esta técnica, sí, que todos muy bien la conocemos, pero evidentemente tiene infinidad de modificaciones porque aprendemos de un residente superior, aprendemos del adjunto, entonces cada uno comienza a individualizar la técnica y comienza a enseñarla como la aprendió. La idea de la charla es
ver la estandarización y la sistematización de la técnica. Y de ahí que quiero compartir con ustedes, antes de entrar en lo que es la estandarización de la técnica, sí, uno de los mitos de la cirugía, y está muy bien establecido en uno de los artículos de la revista Panamericana de Hernia. Fue realmente Liechtenstein el inventor de la técnica que lleva su nombre. Después de haber hecho una revisión sistemática, ya se sabe, y después de haber estudiado todos los artículos, se puede afirmar hoy en día que el verdadero creador de la técnica no fue Liechtenstein, sino Sandun, que fue el primero en describir la técnica que hoy se conoce como técnica de Liechtenstein. Sin embargo, Liechtenstein adapta la técnica y es quien hace la publicación. La publicación no la hace Sandun, pero es importante, sí, en lo que es el recuento histórico, saber que es realmente el pionero de la técnica y posteriormente el doctor Liechtenstein la coge y hace la publicación de la técnica que hoy en día lleva su nombre. Y estas son algunas de las imágenes, ¿sí?, de lo que es la primera técnica del doctor Sandun. De ahí que una vez que la técnica fue descrita, ¿sí?, como pueden ver ahí, en la presentación tuvo algunos inconvenientes y los inconvenientes eran las recidivas. A pesar de que era una técnica libre de tensión y que estaba por encima en cuanto a recidivas, con respecto a las técnicas con tensión, seguía presentando tasas de recidiva. De ahí que el doctor Amit, ¿sí?, hace una modificación a la técnica de Liechtenstein. ¿Por qué? Porque los principales puntos de recidiva en la técnica de Liechtenstein son hacia el ligamento inguinal, porque si no hacemos una fijación correcta en el ligamento inguinal, podemos tener un desplazamiento de la malla y con eso un punto de recidiva. Primer punto. Segundo punto, a nivel del orificio inguinal. En el orificio inguinal, si no sobrepasamos de forma correcta las colas de la malla, es otro punto de recidiva. Y el otro punto de recidiva es a nivel del tubérculo púbico. De ahí que los principales puntos de recidiva con la técnica de Liechtenstein original eran a nivel del tubérculo púbico, a nivel del orificio inguinal profundo y hacia el ligamento inguinal si no había una correcta fijación de la malla. Es por eso que evidentemente aparece la modificación del doctor Amit en 1988 y hace una modificación a la técnica de Liechtenstein con la finalidad de disminuir las tasas de recidiva. De ahí que se busca estandarizar la técnica, sistematizarla y algunas recomendaciones para sus pasos. El doctor Parviz Amit sí realizó una publicación y hace un análisis crítico de la hernioplastia abierta sin tensión y se dio cuenta que deben utilizarse no mallas pequeñas. Si utilizamos mallas pequeñas vamos a tener aumento en las tasas de recidiva. Hay que recordar que todas las mallas tienen un porcentaje de contracción y disminuyen entre un 20 a un 25%. Si colocamos una malla pequeña, después de lo que es la contracción y la reducción en ese 20-25%, vamos a tener una malla mucho más pequeña y vamos a tener evidentemente una recidiva de la patología herniaria. De esta manera se hizo evidente que se necesitaban mallas más anchas, ¿sí?, con forma de domo, como pueden ver aquí en la diapositiva. ¿Ok? De ahí que cuando aparece el primer artículo con respecto a lo que son los criterios de Amit y que está la publicación, que ya lo vamos a ver cada uno, pero con este artículo quiero mostrarles, ¿sí?, que se hizo la modificación con la finalidad de disminuir las tasas de recidiva. Entonces comencemos, ¿sí? Una de las primeras modificaciones o uno de los primeros criterios es la colocación de la malla ubicándola de 3 a 4 centímetros por encima del borde inferior del tendón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago mis dos colgajos, ¿sí?, cuando voy hacia el tendón conjunto, ¿sí?, yo debo tener un overlap de 3 a 4 centímetros con respecto a lo que es la pared posterior o el triángulo de Hasselbalch. Si yo no coloco la malla y la coloco muy cerca del tendón conjunto, cuando la malla tenga la retracción entre el 20 o el 25%, pues yo voy a tener un punto de recidiva. Es por eso que el overlap debe ser de 3 a 4 centímetros, como lo ven en la imagen. El otro punto es que las colas de la malla, como lo pueden ver en la diapositiva, deben sobrepasar el orificio inguinal. Si la malla no tiene un overlap o no pasa de 5 a 6 centímetros después del orificio inguinal, sí, yo voy a tener una malla que tal vez me quede pequeña y voy a tener un punto de recidiva en lo que es el orificio inguinal. Entonces, comenzamos. Primero, overlap de 3 a 4 centímetros sobre triángulo de Hasselbalch o hacia el tendón conjunto.
¿sí? Evidentemente debo cruzar las colas de la malla y las colas de la malla deben sobrepasar de 5 a 6 centímetros el orificio inguinal. Otra de las modificaciones, ¿sí? Es que cuando yo voy evidentemente a cortar la malla, ¿sí? Yo debo cortar la malla, las colas debe quedar una cola más ancha que la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que va hacia el ligamento inguinal debe tener 1/3 de la malla y la que va hacia el tendón conjunto debe tener 2/3 de la malla, así como también debo sobrepasar el tubérculo púbico. Si yo coloco la malla cercana al tubérculo púbico, voy a tener un porcentaje de recidiva. La malla debe sobrepasar 2 centímetros el tubérculo púbico. Si no sobrepasa los 2 centímetros, cuando esté la reducción y la contracción de la malla, yo voy a tener un punto de recidiva. ¿Sí? Entonces es por eso que como puedo, ¿sí? Yo debo extender la malla 2 centímetros del tubérculo púbico y extenderla de 5 a 6 centímetros lateral al anillo interno. Entonces, si repasamos los criterios de AMIT, tenemos, debo sobrepasar 2 centímetros el tubérculo púbico. Debo tener un overlap en el triángulo de Hasselbalch hacia el tendón conjunto de 3 a 4 centímetros. Y debo sobrepasar el anillo de 5 a 6 centímetros. No debo fijarme en el periósteo del tubérculo púbico, porque si me fijo puede ser una causa de dolor crónico. ¿Sí? Como pueden ver, de lo que son las modificaciones o lo que es la estandarización de la técnica me habla con respecto a lo que es la fijación. Si yo voy a fijar la malla hacia el tendón conjunto, debo fijarla con 2 puntos separados. Si hago sutura continua, corro el riesgo de lesionar alguna estructura nerviosa. Entonces, con 2 puntos sueltos es totalmente suficiente. Y hacia el ligamento inguinal, la recomendación es que sea sutura continua. Es decir, debo hacer un surge. El surge debe tener entre 5 o 6 lazadas, de forma de que yo llegue al anillo inguinal, a ese nivel, y que yo pueda entrecruzar las colas y fijar las colas hacia lo que es el ligamento inguinal. ¿Por qué debe ser sutura continua? Muy bien lo establece en su artículo el doctor Amit. Debe ser sutura continua para que la malla no se movilice. Si la malla se moviliza, yo voy a tener un punto de recidiva. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que son las modificaciones del doctor Amit para hablar de la estandarización de la técnica y considerar ciertos detalles técnicos, como es la esqueletización del cordón. ¿Sí? Si yo hago una maxidisección o esqueletizo el cordón y quedo muy pegado al cordón, puedo evidentemente ocasionar una lesión y puedo tener una orquitis crónica o puedo lesionar la rama genital del nervio genitofemoral. Y hay que tener cuidado con, evidentemente, la lesión de pequeños vasos. ¿Sí? Y cuando se realiza una correcta colocación de la malla, vamos a tener una arruga central. La malla no debe quedar totalmente estirada. Si la malla queda tensionada, ¿sí? Cuando tenga el aumento de presión intraabdominal a nivel de la fascia transversalis, el paciente puede tener dolor. Entonces, evidentemente, las modificaciones buscan disminuir las tasas de recidiva y tratar de evitar en el paciente el dolor crónico postoperatorio a nivel de la región inguinal. Entonces, sé que la malla quedó bien puesta porque debe quedar una pequeña arruga central. Entonces, repaso, modificación de AMIT, esquematización o estandarización de la técnica, debo sobrepasar el tubérculo púbico 2 centímetros, un overlap de 3 a 4 centímetros en el tendón conjunto, debo fijar la malla en el ligamento inguinal con sutura continua, un surge de 5 a 6 lazadas y debo sobrepasar las colas de la malla de 5 a 6 centímetros después del orificio inguinal, con 2 colas, una que va hacia el ligamento inguinal, que debe ser 1/3 de la malla, y la superior debe ser 2/3 de la malla. Malla colocada en posición correcta debe tener una arruga central para cuando el paciente esté en bipedestación y haya un aumento de la presión, no tenga incomodidad ni tenga dolor crónico postoperatorio el paciente. ¿Sí? Eso serían la modificación de AMIT. ¿Sí? Quiero compartir con ustedes este artículo. Este artículo es de 2024 y es un artículo muy interesante porque el artículo me habla acerca de las recomendaciones. Ya vimos lo que fue la estandarización o la modificación del doctor Amit para poder hacer un Liechtenstein de forma sistemática. Ahora voy a compartir con ustedes una recomendación de este artículo.
Sí, como pueden ver, se hizo una revisión de la literatura desde 1987 hasta el 2023. Se hizo una revisión exhaustiva en las principales plataformas de búsqueda. Esto con la finalidad de poder hacer 10 recomendaciones. Voy a compartir con ustedes cada una de las recomendaciones, ¿sí?, que se presentó en artículo. Es un artículo muy interesante y es un artículo que tiene tal vez una de las revisiones más exhaustivas acerca de lo que es la técnica de Liechtenstein. La primera recomendación es la identificación de los nervios, ¿sí? La finalidad es evitar el dolor crónico posoperatorio en el paciente y evitar una lesión. Como pueden ver en estas dos imágenes, ¿sí?, vamos a tener lo que es la flecha verde. La flecha verde me muestra lo que es el nervio iliohipogástrico y la flecha amarilla me muestra el ilioinguinal. Como pueden ver, el ilioinguinal corre paralelo con el cordón espermático y cuando hacemos el flap hacia nivel del oblicuo externo, vamos a conseguir el ilio hipogástrico. De ahí que nosotros cuando hacemos ambos flaps, ¿sí?, y hacemos la apertura del oblicuo externo, debemos tener mucho cuidado con el nervio ilio hipogástrico para no lesionarlo. Y debemos tener cuidado con la esqueletización del cordón espermático. ¿Por qué? Porque si hacemos una movilización digital muy cerca del cordón espermático, podemos tener una lesión de la rama genital del génito femoral o incluso del hilo inguinal. En la diapositiva que está a la derecha pueden ver en amarillo el hilo hipogástrico que corre paralelo lo que sería el hilo inguinal y la rama genital del génito femoral. Con esta imagen nos podemos quedar y podemos ver que no nos va a aumentar el tiempo quirúrgico. Buscar los nervios solo nos va a tomar 5 minutos establecido en la guía, ¿sí? No vas a tener más de 5 minutos en la búsqueda de los nervios. Con esto identifica los nervios y evitas una lesión de la misma para que el paciente no tenga dolor inguinal de forma crónica en el postoperatorio. La otra recomendación, sí, es preservar las fascias que recubren los nervios. Como pueden ver en la diapositiva, sí, los nervios tienen, al nivel de lo que es el hipogástrico, va a tener una pequeña fascia. La idea es no hacer una maxidisección y no retirar la fascia porque podemos ocasionar una lesión. En caso de que haya una lesión o que de alguno de los nervios, pues evidentemente vamos a tener que practicar la neurectomía. No se recomienda la neurectomía profiláctica, es otra de las recomendaciones de la guía, ¿sí? No se recomienda neurectomía profiláctica, la neurectomía solo se deja para aquellos casos en los cuales yo me percate de que hay alguna lesión de alguna de las estructuras nerviosas. Al igual que tampoco se recomienda la sección del ligamento redondo en la mujer. Si seccionamos el ligamento redondo en la mujer, podemos tener una lesión de la rama genital. Entonces, evidentemente, esto va a causar dolor crónico en el paciente en el postoperatorio, ¿sí? La disección del cordón, ¿sí? Como pueden ver, la disección del cordón se recomienda que debe ser con pinzas, bien sea con una pinza angulada, con un mister, con un crail, para hacer la disección, ¿sí?, y poder hacer la referencia de lo que sería el cordón espermático. Se recomienda que la disección no sea digital, porque si coloco el dedo y trato de hacer la esqueletización o trato de hacer la disección y abuso en la disección, yo puedo tener una lesión de la rama genital del génito femoral, como ya lo comenté anteriormente. Y la disección se debe hacer con un dren de Penrose. No se debe resecar el cremaster. La técnica original recomienda la sección del cremaster, ¿sí? Ya las recomendaciones hablan de que no debe resecarse el cremaster. Primero, porque si ocasionamos una lesión vascular, vamos a tener un riesgo de orquitis crónica, ¿sí?, como en la técnica original. Y también podemos, evidentemente, ocasionar una lesión de la rama genital. La idea, evidentemente, cuando entramos a operar es que podamos identificar la vena cremastérica externa. Si identificamos la vena cremastérica externa, nosotros sabemos que evidentemente corre paralela a la rama genital del génito femoral. Entonces, de esta manera, debemos preservar la vena y debemos preservar en lo posible el cremaster. Si no es necesario resecarlo, no lo vamos a resecar para evitar riesgo de complicaciones vasculares o la lesión nerviosa. Otra de las recomendaciones, sí, es explorar el canal femoral. Si tenemos un saco indirecto, podemos abrir, como ustedes ven en la imagen superior, que está a la izquierda, podemos aperturar el saco y hacemos, evidentemente, una exploración del canal femoral. Eso en búsqueda de hernias femorales. Y si tenemos una hernia directa, lo que vamos a hacer es una apertura de la fascia transversalis. De esta manera vamos a ir al lóbulos y podemos identificar si hay o no una hernia femoral. Si la hay, le vamos a hacer una pequeña modificación a la malla. Y como
como ustedes pueden ver aquí, hacemos esta forma triangular y esta extensión de la malla es la que nosotros vamos a llevar hacia la región para evitar, evidentemente, o para curar la hernia femoral. Y la extensión de la malla se fija al ligamento de Cooper y posteriormente hacemos la fijación en el ligamento inguinal como corresponde a la técnica con sutura continua. ¿Ok? Otra de las recomendaciones es que los sacos indirectos se deben reintroducir. Se pueden invertir, pero no es necesario ligarlos, ¿sí? Evidentemente, ligarlos puede aumentar el dolor crónico en el paciente. Ya está establecido y muy bien lo dictan las recomendaciones. No ligar el saco no va a aumentar las recidivas, pero sí puede ocasionar dolor crónico en el paciente en el postoperatorio. Entonces, la recomendación no es necesario ligar los sacos indirectos. Podemos reintroducirlos, podemos invertirlos y los reintroducimos a la cavidad sin necesidad de ligarlos para evitar el dolor crónico. La fascia transversalis se puede suturar en el caso de hernias directas y sacos directos. Y en sacos inguinoscrotales se debe hacer una disección en bloque. Y otra de las recomendaciones de la guía es la forma de malla. Sí, como ustedes la vieron al principio de la presentación, es una malla que normalmente tiene una medida de 7.5 por 15 son las recomendaciones. Mallas más pequeñas pueden aumentar las tasas de recidiva. Entonces, como lo comentó el doctor Amit en su publicación, son mallas que por lo general tienen una medida entre 7.5 y 15 centímetros, con forma de domo o forma de huella de pie, con dos curvas. Tenemos una curva más pronunciada que va hacia el tendón conjunto y la curva que va hacia el ligamento inguinal. Y como pueden ver acá, sí, vamos a tener la parte que va hacia el ligamento inguinal corresponde a la cola, 1/3 de la malla. Y la que va hacia el tendón conjunto, 2/3 de la malla. Esta es la forma de la malla. Mallas en forma de domo o pie y mallas no pequeñas, es por lo general una medida de 7.5 a 15 centímetros. La recomendación, malla de polipropileno de un peso más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que pues bueno, lo podemos conversar en otra charla, ¿sí? Acerca de materiales protésicos. Cada día hay que seleccionar al paciente y saber en qué paciente vamos a utilizar mallas de alto peso y en qué paciente vamos a utilizar mallas de mediano peso o de bajo peso. Pero la recomendación de la guía son mallas con menos peso. ¿Para qué? Para evitar menos sensación de cuerpo extraño y que el paciente se queje menos en el postoperatorio. Mallas de poro ancho, que ya está muy bien establecido, que tienen mejor integración huésped, material protésico y una resistencia a la tracción superior a 16 newton por metro cuadrado. Es la recomendación. Fijación de la malla. Disculpen, qué pena, los micrófonos. Fijación de la malla, ¿sí? Como lo comentó el doctor Amit, la guía recomienda que la malla se fije hacia el tendón conjunto. Con 2 puntos es más que suficiente. La fijación de la malla, 2 puntos separados para evitar la lesión del nervio, ¿sí? De evitar la lesión del nervio. Y hacia el ligamento inguinal, la malla debe ser con sutura continua hasta llegar al nivel, ¿sí? Del anillo inguinal. Y como pueden ver, sobrepasamos las colas y fijamos las colas hacia el ligamento inguinal. No fijamos cerca del orificio inguinal. Si fijamos cerca del orificio inguinal, vamos a tener posiblemente una lesión del nervio ilioinguinal. Este otro artículo, sí, respalda lo que ya vimos modificación de AMIT para estandarizar la técnica, les di las recomendaciones, sí, que actualmente se manejan en el último artículo del 2024 y como pueden ver en la guía brasileña, se hizo un cuestionario, se hizo una entrevista, sí, en la guía brasileña acerca de lo que ya hablamos nosotros en las diapositivas anteriores. Y como pueden ver en la encuesta, se hicieron las respectivas preguntas. ¿Qué malla utiliza? Como pueden ver, sí, la mayoría utiliza una malla de 7 por 15 centímetros para un 56,20%. ¿Identifica los nervios? Sí. La mayoría de los entrevistados identifica los nervios que no toma más de 5 minutos, como lo comenté en las recomendaciones actuales. ¿Sí? Acerca de que se hace la movilización con tren de Penrose, sí, se hace la movilización del cordón espermático con el tren de Penrose. Los sitios donde vamos nosotros evidentemente a colocar es más que suficiente, 2 puntos hacia el tendón conjunto para evitar la lesión nerviosa, ¿sí? Como pueden ver, el overlap, ¿sí? Que se usa en el tubérculo del pubis, sobrepasando el tubérculo púbico 2 centímetros, sí. La mayoría respondió que sobrepasa el tubérculo púbico 2 centímetros. Se hizo la pregunta de que si se usaba un overlap de 5 a 6 centímetros sobre
sobrepasando el orificio inguinal. Sí, la mayoría de los entrevistados colocó que se utiliza, evidentemente, lo que es un overlap mayor de 5 a 6 centímetros entrecruzando las colas. Y si vamos a hacer la fijación hacia el ligamento inguinal, la fijación debe ser con sutura continua para evitar, evidentemente, la movilización de la malla paralelo al ligamento inguinal. ¿Sí? Las guías lo establecen. ¿Sí? Si nosotros estandarizamos la técnica y lo hacemos con pasos sistematizados, podemos disminuir la tasa de recurrencia de un 4% a un 10%. Quiere decir que la sociedad avala que hoy en día tengamos cursos de preparación para el manejo de la patología herniaria, que ya es una subespecialidad en otro país, y que si estandarizamos y podemos establecer protocolos, pueden disminuir las tasas de recidiva y evidentemente no debemos colocar mallas pequeñas, sino no debemos tener miedo a colocar una malla un poco más grande. Tampoco vamos a hacer una maxidisección porque podemos ocasionar una lesión nerviosa. Y quiero compartir con ustedes, sí, una pequeña encuesta. Hicimos una pequeña encuesta en algunos de los participantes que tal vez están hoy con nosotros en la charla y quisimos hacer las mismas preguntas, ¿sí? Lástima que no tuvimos un foro mayor y que solamente respondieron a la encuesta 25 participantes, pero no es a manera de trabajo, pero sí es a manera de ver un poco, sí, tal vez lo que pudieron contestar algunos de nuestros residentes y podemos ver que la mayoría, sí, colocó que si fijamos la malla 2 centímetros superior al tubérculo púbico, un 36 y un 36%, un 50-50%, ¿sí? Algunos sí, otros no sobrepasan los 2 centímetros. Dejas un overlap después del arillo inguinal superior a 5 o 6 centímetros, igual. 40%, un 36% no lo hace. Entonces estamos hablando que entre los 25 entrevistados, un 50% sí, un 50% no. Coloca las mallas sobre el tendón conjunto, 4 a 3 centímetros, igual, un 40-60%. ¿Sí? Vemos aquí que hay prácticamente una relación parecida. Y evidentemente, cuando movilizas el cordón espermático, sí, hay diferentes respuestas. Lo hacen con gasa, con un separador y solamente un 24% hace la movilización con un tren de Penrose, como lo hace la recomendación. Pero ¿qué me deja la encuesta? La encuesta me deja que entre las respuestas de los overlap que debemos tener en cuenta para evitar las recidivas, estamos en un 50%, pero la mayoría respondió que utiliza mallas de 7 a 15%, de 7 a 15 centímetros. Entonces, pues hay una pequeña discrepancia entre las respuestas, porque si tenemos y estamos haciendo un buen overlap hacia el tendón conjunto, sobrepasando el orificio inguinal, sobrepasando el tubérculo púbico, pues debería compaginar con el número de respuestas con respecto a la utilización de mallas de 7 a 15 centímetros, ¿sí? Quiere decir que esto nos deja una pequeña interrogante. Seguimos colocando mallas aún pequeñas. Muchas veces aprendemos, ¿sí? Nos enseña el R3, nos enseña el R4, y yo recuerdo mucho que cuando se hacía la pregunta del tamaño de la malla, muchas veces le decían a uno, si quieres puedes cortar la malla al tamaño de un sobre de sutura. Entonces, con esto quiero dejarles la inquietud, ¿sí? Que no les dé miedo colocar mallas un poco más grandes. Si colocamos mallas pequeñas, vamos a tener una reducción de un 20-25% en la contracción de la malla y vamos a tener puntos de recidiva. Como pudieron ver, la técnica original del Liechtenstein tenía puntos de recidiva, es por eso que aparece la modificación del doctor Amit, y si cumplimos los criterios vamos a tener menor tasa de recidivas. No hay modificaciones, ¿sí? Como lo dije al principio, entre tasas de recidiva, entre técnica abierta y técnica laparoscópica, pero sí podemos llevarnos en la charla de hoy que tal vez seguimos utilizando mallas pequeñas. Debemos hacer la disección correcta para poder tener un overlap suficiente y disminuir las tasas de recidiva. Si estandarizamos la técnica, si cumplimos la modificación del doctor Amit y hacemos las recomendaciones que establecen las guías brasileñas y sumamos los dos artículos, vamos a tener una disminución en las tasas de recidiva. Y si redefinimos la anatomía que enseñamos y comenzamos a enseñar no solamente la anatomía anterior, sino también la anatomía posterior para abordajes laparoscópicos, cada vez vamos a tener un número tal vez mayor de procedimientos laparoscópicos. ¿Sí? Bueno, con esto quiero agradecer, sí, la presentación y bueno, compartir con ustedes lo que sería la siguiente charla de la sesión de educación de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Si tienen alguna pregunta, estoy presto a cualquier pregunta o a repetir cualquier diapositiva que necesitan que se pueda repetir. Henry, excelente conferencia, te felicito. De verdad que
sumamente dinámica y creo que lleva o nos lleva a los puntos de honor que deben ser tratados en el contexto de la realización de esta técnica. La sesión de preguntas y respuestas queda abierta, las podemos hacer por vía chat. Y yo quisiera hacerte una pregunta muy rápida, porque yo he notado o he visto en muchos compañeros adjuntos e incluso residentes que reproducen, como tú dices, lo que aprenden de sus adjuntos o de sus otros residentes, cosas como, por ejemplo, que el orificio de la hace un orificio en la parte, al final de la sección de la malla con la finalidad de que el cordón espermático pase a través de ese orificio que normalmente es como de tipo romboidal. ¿Qué opinión te merece esto cuando sabemos que la técnica original describe que ese orificio no existe? Simplemente tenemos que hacer un corte lineal de la malla. Exacto, doctor. Yo también lo he visto, sí, muchas veces de la malla mucho antes de colocarla y hacemos un corte romboidal o cambiamos de repente el tema de la figura. Pero eso nos va a llevar a aumentar las tasas de recidiva, porque como lo vimos, incluso en las recomendaciones y la modificación nos habla de que debe ser un corte lineal que nosotros debemos en quirófano, sí, a pesar de que nosotros ya sabemos de que la malla normalmente debe tener una dimensión de 7 a 15 centímetros. Una vez que estamos colocando la malla, es que vamos a hacer la apertura lineal con la finalidad de no pasarnos. Muchas veces agarramos y cortamos la malla y vemos que, ay, cortamos la malla de más y ahora, y entonces empezamos a colocar puntos para que quede más cerca del cordón, pero eso pueden ser puntos de recidiva. Muchas veces agarramos y fijamos la malla y hacemos las dos colas y pasamos en línea media y no cumplimos con los pasos sistemáticos. No hacemos el corte que es un tercio hacia el ligamento inguinal y 2 tercios hacia el tendón conjunto. Pero yo sí lo he notado. Yo tengo las dos perspectivas. Cuando yo lo hacía, como lo aprendí y como lo hago hoy en día con la estandarización de la técnica. Y puedo decir a modo personal que han cambiado para mí personalmente los porcentajes de recidiva. Entonces, hoy me siento más seguro, me siento más confiable siguiendo la estandarización, identificando los nervios y haciendo un corte correcto de la malla, no antes de colocarla, sino cuando ya tengo la disección del espacio y cumpliendo tal vez la modificación y las recomendaciones. Bueno, no sé si le damos la participación a la gente que está preguntando, pero yo antes de quería hacer la última acotación. También he notado o he visto un reforzamiento de la pared posterior con una técnica atención que tipo Bassini antes de la colocación de la malla. ¿Qué opinión te merece esto? Doctor, ya está documentado y bien establecido, ¿sí? De que no hay forma de combinar las dos técnicas, no deberíamos combinar técnicas de tensión con técnicas sin tensión. Yo creo que tenemos tal vez un concepto que también nos lo han transmitido, lo hemos transmitido de esa forma, y es cuando decimos, sí, estamos haciendo un Bassini, pero le vamos a colocar una malla. No, lo que nosotros estamos haciendo es una apertura de la fascia transversalis y una sutura de la fascia transversalis. Si nosotros abrimos la fascia transversalis y hacemos una sutura porque el saco es directo y necesitamos reconfeccionar o necesitamos suturar la fascia transversalis, lo podemos hacer perfectamente. Si lo hacemos con tensión, pues vamos a tener una ruptura de la fascia transversalis y evidentemente vamos a tener un punto de recidiva. Pero si hacemos una sutura que quede libre de tensión y hacemos una reconstrucción de la fascia transversalis, no estamos combinando dos técnicas. Estamos haciendo cierre de la fascia transversalis y estamos haciendo un Liechtenstein después de haber hecho el cierre para la hernia directa. Excelente. Doctor Pellegrini, creo que hay varias preguntas en el chat, ¿correcto? Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar a Henry por su conferencia. La verdad que queda muy poca duda y casi que no hay preguntas que hacerle. Acá, yo primero, bueno, quería hacer digamos, como no un resumen, sino para que los que están escuchando sepan que esta modificación de Parvis Hamid la modifica él de la técnica de un cirujano que trabajaba con él, que trabaja con él. ¿Ok? Y la tercera, la tercera que digamos, son grupos que han venido evolucionando en la misma clínica. De hecho, el último que está ahorita en esa clínica es David Chen, que también preconiza ahorita la modificación de AMI.
Básicamente, lo que hace la modificación de AMID es lo que todos buscan en una cirugía herniaria en toda la historia, mejorar la recidiva y el dolor. Se mejora el dolor, que está más o menos ubicado en un 2%, dolor inguinal crónico postoperatorio. Eso ha bajado con esta técnica. ¿Por qué? Porque buscamos los nervios, los disecamos sin disecarlos, los vemos, los cuidamos y con eso mejoramos el dolor inguinal crónico postoperatorio. Y lo otro es terminar de reparar, reforzar, blindar la pared posterior del conducto inguinal de donde está la recidiva, en la línea de sutura de la arcada inguinal, en el pubis y a nivel del orificio inguinal profundo. Entonces, digamos que ese es el objetivo de la técnica o de la modificación. La otra ventaja es que podemos tratar las hernias crurales, porque a nosotros hacer una disección medial o más medial hacia el tubérculo púbico, podemos simplemente abriendo la fascia transversal llegamos prácticamente al orificio crural donde está el ligamento lacunar. Acá hay una pregunta que nos hace el doctor Luis, que dice, ¿qué pasa si la malla no se corta, José Miguel? ¿Qué pasa si la malla no se corta horizontalmente, sino vertical, cruzando por encima del orificio? La realidad no entiendo muy bien la pregunta. Acá la malla, recuerden ustedes que la malla debe cortarse en la misma dirección de lo que sería el conducto inguinal. El conducto inguinal es prácticamente un cuadrilátero de dirección horizontal. Y todos los elementos, digamos que la dirección de los elementos es la misma dirección del conducto inguinal que tiene sus 4 paredes. Entonces la malla debe ser también de la misma forma horizontal, que prácticamente lo que estamos es blindando la pared posterior del conducto inguinal con la malla que estamos poniendo. Entonces, digamos que no sé si responde a la pregunta. Doctor, yo también creo que entiendo la pregunta del doctor, es si lo hago en sentido vertical del ligamento inguinal hacia el orificio o en sentido horizontal, ¿sí? Yo he visto también esa modificación y he visto que, bueno, la cortan en sentido vertical. Como lo dijimos al principio de la charla, es la técnica que más modificaciones tiene, porque cada uno la individualiza y cada uno le ha ido dando su aspecto personal, que si corto la malla en este sentido o en otro. Pero la idea de nosotros en la charla es mostrarles, ¿sí?, que las recomendaciones son amplias, con buen nivel de evidencia, y que si hacemos un corte diferente en la malla, vamos a tener tal vez porcentajes de recidivas mayores. Entonces, la idea es, como lo dijo el doctor Pellegrino, disminuir tasas de recidiva y disminuir tasas de dolor crónico postoperatorio. Es lo que busca la modificación de AMID y las recomendaciones de la guía brasileña. Mira, Henry, aquí hay una pregunta que sí me parece interesante y creo que no se dijo en la... ¿Cómo asegurar bien el anillo inguinal profundo con esta técnica modificada? Yo me imagino que es lo que dicen muchas veces en la conferencia, en el cómo pegamos nosotros esas dos astas, esas dos patas de la malla cuando las cortamos. Porque se supone que una forma digamos, de blindar ese orificio inguinal profundo es pasar esa pata, si se quiere, si se dice, superior por encima del orificio inguinal, pero hay que pegarla en algún lado, hay que fijarla en algún lado. Entonces, me imagino que esa debe ser la pregunta, no sé, Henry, si quiere responderla. Claro, doctor. La idea, como le dijimos a la charla, sí, es que voy a retomar un poquitico más atrás. Si hacemos la fijación de la malla y vamos por el ligamento inguinal, la idea es que lo hagamos con sutura continua. De esa forma evitamos la movilización de la malla. Pero la sutura continua debe llegar hasta el orificio inguinal. No vamos a llegar hasta los 5 o 6 centímetros de overlap que hicimos. Vamos a llegar hasta el orificio inguinal y las 2 colas debemos cruzarlas, y la recomendación de la guía es fijar las 2 colas hacia el ligamento inguinal, no hacia el tendón conjunto, porque podemos lesionar evidentemente pues el nervio hipogástrico. Y si colocamos un punto pegado a donde está el anillo, vamos a tener posiblemente una lesión del ilio inguinal, porque él corre paralelo al cordón. Entonces la idea es fijarlo junto con la sutura continua, las 2 colas entrecruzadas hacia el ligamento inguinal, para
para reconstruir el orificio, el anillo inguinal, que es el orificio, que esa es la idea de la técnica, ¿sí? Darle un soporte a la pared posterior y de una forma u otra tener un buen overlap para reconstruir nuevamente el orificio. Magda dice, Doc, con relación al tratamiento del saco herniario, se me fue. Con relación al tratamiento del saco herniario, me imagino que se está hablando de un saco herniario lateral. Se apertura, se reduce su contenido, se realiza sección y ligadura en su parte proximal. Pero usted dice que este saco se puede reducir. Me imagino que acá la modificación es que el saco se reintroduce sin abrirlo. Esa es una modificación. Antes nosotros agarrábamos el saco y lo abrimos. Entonces, mi opinión, y yo creo que tiene sentido, recuerden ustedes que la hernia es peritoneo, que atraviesa el orificio inguinal hacia, en este caso, hacia el conducto inguinal, hacia la región escrotal. Pero eso es peritoneo que está pegado a los elementos del funículo espermático. Una vez que yo separo los elementos del funículo espermático del peritoneo, es simplemente reintroducir ese peritoneo que queda libre. Es la misma filosofía de la cirugía herniaria por laparoscópica. En la cirugía herniaria endoscópica nosotros alamos el peritoneo y cuando lo hacemos por vía anterior reintroducimos el peritoneo. Pero digamos que tiene muchísimo sentido no abrir el peritoneo, no entrar a la cavidad para resolver algo que en realidad ya en ese momento no tiene contenido y está separado de los elementos de los elementos que están pegados, que son los elementos del funículo espermático. No sé qué opina. Claro, doctor, yo tal vez lo que quise mostrarles en la presentación, sí, es la última recomendación, donde la guía brasileña recomienda que si tengo un saco indirecto, claro, ya después de haberlo separado, como usted dice, el funículo espermático, y tengo el saco indirecto, no es necesario, o sea, no debe ser mandatorio que yo lo ligue, no es necesario, porque puede estar asociado a dolor crónico postoperatorio. Puedo reintroducirlo y evidentemente continuar la técnica. Es lo que nos recomienda la guía, ¿sí? No es necesario ligarlo. Claro, puede ser que lo liguemos y que evidentemente el paciente no tenga dolor crónico, pero la idea es evitar el dolor crónico en el paciente postoperatorio. Entonces, perfectamente la guía lo establece. Es un saco indirecto, lo separé del funículo espermático, lo puedo reintroducir, termino y complemento, y hago la reparación. Es un saco directo, puedo abrir la fascia transversalis, la puedo cerrar y hago mi Liechtenstein. Y si es inguinoscrotal, debo separarlo del folículo espermático y debo traerlo, y lo ideal es hacer una resección en bloque, ¿sí? Porque si dejo una comunicación, pues voy a tener riesgo de hidrocele o voy a tener tal vez riesgo de recidiva. Bueno, acá no hay más preguntas. No hay más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, alguien de los que están conectados quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano a través del chat. Bueno, doctor, yo sí, para comentarle, bueno, como les dije al principio, gracias por la confianza. La idea de la presentación era esa, ¿sí? Mostrarles las recomendaciones, mostrarles lo que son las modificaciones de AMIT y que tal vez cuando logremos enseñar a otros residentes podamos enseñar la estandarización de la técnica, ¿sí? Era como el objetivo que yo quería mostrarle a muchos residentes y a los muchachos con la charla. Hola, doctor, ¿dónde puedo conseguir esa guía? Yo la puedo compartir, no tengo ningún problema, puedo compartirla, me dicen dónde la comparto, yo la tengo. Esta charla va a quedar grabada en el YouTube de la Sociedad Venezolana de Cirugía y ya pronto la van a tener todos para poderla disfrutar. Y en la página web. Y en la página web. Bueno, por acá creo que no hay más nada. Bueno, ¿por qué se utiliza entonces el filamento absorbible en el tendón conjunto, doctor Henry? ¿Cómo, doctor? ¿Me repite la pregunta? Sutura absorbible en el tendón conjunto. La recomendación de la guía, sí, es utilizar sutura absorbible, pero la recomendación de la guía es que se utilicen solamente 2 puntos separados con la finalidad de evitar la lesión del nervio, ¿sí?
No habla acerca de que si utilicemos sutura no reabsorbible o sutura absorbible. Se puede utilizar perfectamente sutura absorbible, lo establecen las guías, lo establecen las recomendaciones. Lo que no debemos hacer es colocar 4, 5, 6 puntos en el tendón conjunto porque podemos ocasionar una lesión nerviosa. Y si hicimos un overlap suficiente y el overlap es de 3 a 4 centímetros y tenemos una fijación con 2 puntos de sutura absorbible, nosotros vamos a estar en la pauta, ¿sí?, de la estandarización de la técnica. Igual que el ligamento inguinal, podemos utilizar sutura absorbible siempre y cuando sea continua para evitar la movilización de la malla y no tener puntos de recidiva. Henry. Bueno, Henry, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo utilizo sutura absorbible, 2 puntos, como tú bien lo dices, en el tendón conjunto. La idea es simplemente hacer que la malla se integre. Y la sutura absorbible que uno usualmente utiliza es sutura PDS 90-90, ¿no? Y ya se supone que en ese momento la malla está fijada bastante bien sobre el tendón conjunto. Y mientras menos puntos, por supuesto, menos posibilidad tiene de uno agarrar con la sutura el nervio ilipogástrico, que pasa, que ese es digamos que ese es su recorrido. Ahora, yo utilizo sutura continua, no absorbible de la malla a ligamento inguinal, porque en realidad es más, digamos que se tarda mucho más tiempo que la malla se fije al tendón del ligamento inguinal, que son fibras que no son fibras musculares, tarda más. Y además, digamos que no tengo mucho que cuidar, digamos, En atrapar. estructuras nerviosas. Allá no tengo nada que atrapar si yo lo hago con una sutura no absorbible. En realidad, Y la recomendación es lo no he hecho pasar el así. punto profundo porque puede tener una lesión vascular. Claro, por supuesto. La idea, pero digamos que yo lo hago así, ¿no? Y ya tenemos varios casos acá con los residentes y no hemos tenido problemas. ¿Se usa sutura barbada? Acá me está preguntando el doctor Carreta, Henry, si has usado la sutura barbada. La sutura barbada en técnica abierta no la he usado, ¿sí? Y digamos que nosotros aquí en San Cristóbal a veces es difícil poder acceder o tener a la mano la sutura barbada si no la pedimos de otra parte. Entonces, por lo general, utilizo PDS y me gusta mucho el PDS. Y bueno, es una de las recomendaciones en cirugía de pared abdominal, ¿no? El uso del PDS. Si no tengo PDS, como usted lo dice, pues utilizo Pykril, y si voy a utilizar en el ligamento inguinal una sutura continua con no absorbible, pues utilizo Prolene si no tengo PDS a la mano. Sí, en realidad la sutura barbada la utiliza uno cuando se le hace difícil controlar los tejidos. En el cierre peritoneal, en las endoscópicas, es muy bueno y yo lo utilizo mucho. Pasa que la sutura barbada en los procedimientos laparendoscópicos, la ventaja es el cierre del flap, es mucho más cómodo y cierras el flap más rápido. Henry, anestesia local. Las guías recomiendan, sí, de que cada vez deberían existir programas ambulatorios, ¿sí? Deberíamos seleccionar al paciente y que el paciente esté en un programa ambulatorio donde sabemos que de repente la anestesia raquídea puede ser un factor para que el paciente permanezca 24 horas o quede incluso hospitalizado, ¿sí? Entonces, evidentemente, si vamos a utilizar anestesia local, a mí me gusta mucho que sea ecoguiada, un bloqueo, ¿sí?, del nervio ecoguiado. Yo lo he hecho, me ha dado muy buenos resultados, ¿sí? El paciente entra a la clínica, se opera y a las 2 horas yo lo doy de alta. Incluso me permanece la analgesia, incluso por 48, 72 horas. Que hacerlo no ecoguiado, pues tal vez las posibilidades son de que no hagamos un buen bloqueo. Entonces, me gusta mucho el bloqueo, sí lo he usado, sí lo he recomendado. Las guías establecen de que si es parte del arsenal y lo puedo utilizar, y si puedo manejar al paciente en un programa de cirugía ambulatoria, mucho mejor. Bueno, una última pregunta, con esto terminamos, Henry, porque si no, esto se prolonga, porque esta es una charla que trae mucha tela por cortar. Sí. Pero esta me parece que es una pregunta interesantísima y me gustaría que tú la respondieras. Hacer algunas acotaciones, ¿no? Y responder, digamos que aclarar algunas cosas desde el punto de vista anatómico, ¿verdad, Henry? Ok, doctor. ¿Iba a decir algo más, doctor? No. Okay. Si me preguntan acerca de hacer una sutura en jareta, ¿sí? La guía
y las recomendaciones establecen de que se puede utilizar una sutura en jareta, ¿sí? Quiere decir que no está proscrito y no dicen las guías que no se use. Se puede utilizar una sutura en jareta, ¿sí? Lo puedo hacer en forma lineal. Yo pienso que la finalidad es no darle tensión, porque si yo voy a hacer una reparación y voy a dejar la pared posterior con tensión, pues no estoy haciendo nada, porque voy a tener evidentemente un punto para una tasa, para una recidiva. Pero de que se puede usar en jareta, sí, está descrito. Las guías lo establecen, puede ser en jareta, puede ser incluso una reconstrucción de la fascia transversalis, no necesariamente en jareta, pero sí, sí se puede usar y sí está en las guías y están las recomendaciones. Estoy 100% de acuerdo. Gracias, Yo Henry. pienso que el tema de la fascia transversalis también es un tema interesante porque anatómicamente, como usted lo dice, sí, muchas veces no nos enseñan y tenemos ese miedo de aperturar la fascia transversalis. Pero si nosotros la aperturamos y cuidamos los vasos epigástricos, no los vamos a lesionar y podemos reconstruir perfectamente la fascia transversalis de la manera que nos quede libre de tensión. Sí, antes nos metían miedo con la fascia transversalis, estaba prácticamente proscrito. Si abres la fascia transversalis, le abres un hueco a la vejiga. Eso es lo que nos decían Ajá. siempre. Pero en realidad, es lo que dice el doctor Henry. Pues, la fascia transversalis, acuérdense que las hernias mediales son pseudohernias, porque no tiene un saco peritoneal. Digamos que lo que protruye es fascia transversalis. Cuando esa hernia es muy grande, cuando ese defecto es muy grande y la fascia transversal y protruye demasiado, inclusive uno la puede abrir y puede cerrar nuevamente, no cortando la fascia transversal, sino prácticamente haciendo una especie de solapa y cerrándola mejor y dejando ese orificio un poquito Doctor, más y disculpe que lo reparado. interrumpa, y parece algo, a veces, como usted dice, sí, nos dicen que no podemos aperturarla, pero es mucho mejor y desde el punto de vista de reconstrucción, es mejor abrir la fascia transversal y reconstruirla que empezar a colocar puntos sin abrirla. Bien, sin saber lo que ya va. Excelente. Yo por mi parte quiero agradecer en nombre de la sección de pared. Nos estamos estrenando. Agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Médica por habernos, de la Sociedad Venezolana de Cirugía, perdón, bueno, por habernos ayudado y por fin aceptado como una sección de pared de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Pues agradecemos un montón. Bueno, yo en nombre de la Junta Directiva quiero agradecerle a la sección abdominal presidida por el doctor Henry Casar, que nos dio esta excelente conferencia, el doctor Antonio Pellegrino, el doctor Joel González, que es el vocal de la sección, por la participación y por haber sido los pioneros de esta iniciativa de educación médica continua en línea, que creo que ha sido un exitazo. Tuvimos hasta 118 personas participando en la actividad en algún momento. Muchísima participación con las preguntas y las respuestas, y esto nos tiene sumamente contentos. Yo los quiero invitar para el próximo 25 de noviembre. El doctor Casar puso el flyer allí, pero lo van a tener en la página web y lo van a tener también a través de nuestras redes sociales, cuando la sección de trauma va a asumir la responsabilidad de la segunda actividad. Y si no mal recuerdo, el título de esta actividad va a ser el ABC del trauma a 50 años de su debut, y qué ha cambiado o qué hay de nuevo en este contexto, y va a ser dada por el doctor Luis Richard, que se encuentra en Costa Rica, pero que siempre es muy proactivo y participa con nosotros a este nivel. Nuevamente, agradecimiento al Centro Médico Docente de la Trinidad por habernos dado el apoyo tecnológico necesario para la realización de esta actividad, y recordarles que nuestra sociedad está cumpliendo 80 años de su fundación, y que el próximo día jueves se celebrará en el Palacio de las Academias un acto conmemorativo a los 80 años de la Sociedad Venezolana de Cirugía. En nombre de la Junta Directiva, doctor Mauro Carreta, doctora Elia Guevara, nuestra presidenta, quiero nuevamente agradecer a todos por la participación y esperamos muy pronto verlos nuevamente por esta vía. Y una cosita final, nuestra página web está presentando una nueva imagen, que los invito a todos a que pasen por ella y que disfruten de los beneficios que ella puede dar a nivel de la sociedad. Pronto tendremos nuestro canal de YouTube abierto, y esta conferencia la encontrarán tanto en el canal de YouTube como en la página web próximamente.
Muchas gracias a todos y muy buenas noches.